Muy buenas amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón. Es un espacio que dedicamos para llevarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, social, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos compartir con ustedes el tema de análisis de la situación que se está viviendo a nivel mundial, fruto de la pandemia del coronavirus. Es un tema que todos los países se están haciendo eco para poder establecer las medidas de control, en donde la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas ya habían pedido a los diferentes países que se prepararan para que tomaran las medidas del lugar para recibir esta enfermedad, este virus que está afectando a muchos países, que proyecta seguir expandiéndose y que también se están tomando medidas protocolares extremas en algunos países, en donde ya se han detectado la incidencia de este virus. Y República Dominicana, de donde estamos transmitiendo este programa, pues ya dio a conocer el primer caso de coronavirus de la persona, de un extranjero italiano que estaba en un hotel vacacionando y que ya había presentado los síntomas, e inmediatamente pues se pasó a ponerlo en cuarentena y a darle seguimiento. Nosotros vamos a hacer este análisis desde varias vertientes. La primera es analizando y viendo los números y los indicadores que presentan diferentes países actualizados, tanto de la tasa de infectados, cantidad dentro del universo de infectados, así como también de la tasa de mortalidad, los decesos o muertes que salen de ese universo de infectados, y también la tasa de mejoría, o sea, los pacientes que van recuperándose del coronavirus, y las proyecciones y tendencias de cada una de las, vamos a decir, cantidades, indicadores que se muestran en tiempo real. Esto lo vamos a ver precisamente de la plataforma digital que se encuentra también en YouTube, llamada Novel Coronavirus Outbreak. Novel Coronavirus Outbreak, lo pueden buscar en YouTube, y esta plataforma presenta todos los países afectados con coronavirus, y en tiempo real va presentando el aumento de los afectados en los diferentes países, el aumento de los decesos o muertes, y también el aumento de los que se van recuperando, que van retomando nuevamente su salud. Y yo quiero comenzar entonces, ahora que estoy viendo en tiempo real la página que presenta el total, la parte estadística cuantificable de los casos de infectados, de la mortalidad dentro de ese universo, y también de la recuperación dentro de ese universo de infectados, comenzando con China, donde comienza toda esta historia, específicamente en la ciudad de Wuhan, donde en un mercado cercano a uno de los laboratorios más importantes de biotecnología, de estudio de control de enfermedades, de verificación de la parte científica para poder tener nuevos sueros hacia la mejoría de otras enfermedades, pues China presenta en la actualidad un universo de infectados de 80.151 casos. Un universo de infectados hasta el día de hoy de 80.151 casos.
y dentro de ese universo de infectados un total de muertos de 2.944 decesos, 2.944 decesos, y también un total dentro de ese universo de infectados de 47.204 personas que han recuperado su salud. Lo que nosotros podemos comenzar diciendo dentro de estos números que presenta China es que la tasa de mortalidad en el universo de infectados es de un 3 a un 4%. Un 3 a un 4% representa que de cada 27 personas infectadas, uno ha perdido la vida por fruto de esta enfermedad, fruto de este virus. Y tenemos que la tasa de recuperación ronda un poco más del 50%, alrededor del 53%. Está rondando la proyección en la tasa de recuperación de esta enfermedad. Si nosotros lo llevamos a un análisis general de la población china, la tasa de mortalidad fruto de esta enfermedad pues sería extremadamente insignificante. Ahora bien, lo que sí proyecta la tasa de infectados es que hay una proyección a una tendencia de incrementarse, es decir, de que el coronavirus va a seguir infectando otras ciudades, independientemente de los controles que se estén tomando o que se han tomado, por ejemplo, en China y comenzando en la ciudad de Wuhan. Ahora bien, hay algo que se tiene que tener en cuenta, tomando estos números, estos indicadores como referencia, y es que en China los protocolos para mantener controlado la enfermedad, los protocolos médicos de control no son iguales a los protocolos que se toman en Occidente. China ha controlado en cierta forma la expansión del coronavirus debido a que las políticas públicas internas y de seguridad del país China, pues para Occidente son extremas. China ha implementado, como nosotros le llamamos en República Dominicana, un toque de queda, un paro de muchas de las actividades sociales y comerciales en diferentes ciudades, pero principalmente en Wuhan, en donde se dieron los primeros casos de coronavirus. Y vamos a estar viendo algunas imágenes también recientes en este programa de cómo se ve la ciudad de China gracias a algunos colegas que tenemos allá en China que presentan videos en tiempo real y que los suben en sus diferentes plataformas de las redes sociales. ¿Por qué decimos que China efectúa protocolos extremos? Es porque las políticas públicas de China, debido a su ideología, su forma de ver el mundo, su cultura, nunca serán iguales a la visión cultural, social y política de Occidente. Vemos, por ejemplo, que China ha cerrado ciudades, la población, los ciudadanos no transitan de igual forma, tienen horas específicas para poder realizar sus compras, no se permite tampoco la grabación en centros de salud para ver los procesos internos de los diferentes hospitales, clínicas en China. Los chinos han mantenido incluso unas estadísticas, aunque tenemos las estadísticas, pero han mantenido la información estadística de manera muy hermética. Se dicen que hay algunas estadísticas que no están llegando, que no es la realidad de los números,
Pero nosotros nos vamos a basar en los números que sí tenemos, que sí se presentan, sin crear especulaciones hasta ahora. Vamos a poner, por ejemplo, también el caso de Italia, ya tomando como punto de referencia al país de China y específicamente a la ciudad de Wuhan, en donde, vuelvo y repito, se han tomado medidas muy extremas que no son las medidas que se pudiesen tomar en países occidentales por los diferentes criterios culturales que se tienen. Pero, por ejemplo, en Italia se presenta un total en el universo de infectados de 2.036 casos, en las cuales se tienen 52 muertes hasta el día de hoy. 52 muertes dentro de ese universo de infectados. Representa también la misma tendencia que presentó China y que ha mantenido hasta estos momentos, de un 3.5 a un 4%. También presenta un total de personas que se han recuperado de 149 casos dentro del universo de los 2.036 casos. Ahora bien, Italia tiene unas características distintas a lo que presenta China. En la proyección de los que se han recuperado dentro del universo de los infectados, la tendencia no es tan amplia. Es decir, el crecimiento de los recuperados dentro de 2.036 casos no es tan significativo. Me imagino que a medida que vaya pasando el tiempo, pues los números se van mejorando, las cosas se van pues acoplando, así como China también lo fue logrando, lo fue estableciendo, pero con la salvedad de que China lo logra con una serie de medidas que Italia hasta el momento no ha tomado en su totalidad, de la misma forma que China utilizó sus protocolos internos de seguridad. Lo que sí podemos ver en la parte del manejo protocolar que ha tenido Italia es que ellos han evitado el acceso a algunos puntos focalizados de la enfermedad. También ellos han tenido las políticas migratorias bien controladas en ese sentido, y me parece que en la medida en que vaya pasando el tiempo, pues Italia irá incrementando sus niveles de seguridad interna y sus protocolos al punto de tener que cerrar ciudades o sectores específicos para poder controlar el incremento de la propagación del virus. Obviamente nunca será igual a los protocolos que se manejan en China. Pero también nosotros podemos ver un punto preocupante en otros países, ya no occidentales, sino de Medio Oriente, como en el caso de Irán, en donde ellos presentan un universo de afectados de 1.501 casos registrados hasta el día de hoy, y en donde han tenido un descenso en muertes de pacientes con un total de 66 casos. Un total de 66 casos. Esto ya dentro de ese universo de infectados, pues le da un incremento de 1 a 1.5 porcentual. El aumento es de 1 a 1.5 porcentual. Y esto es preocupante porque ya en Irán se ve una proyección al incremento, una proyección a la propagación un poco más drástica incluso que en Italia y en otros países. En Irán se presentan, por ejemplo, dentro de los 1.501 casos, un total de recuperados, de pacientes que se recuperaron, de 291 pacientes que están ya en una mejora de salud con relación al universo de infectados, ¿no?, con este virus. 291 pacientes recuperados dentro del universo de 1.501 afectados.
aunque la tasa de mortalidad en Irán, como ya dijimos, es un poco preocupante, porque le aumenta 1.5 porcentual este aumento. Cuando volvamos de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a presentar algunas imágenes de cómo se ven algunas de las diferentes ciudades en China, gracias a la cortesía de nuestros colegas, que vamos a estar poniendo sus links para que también lo puedan buscar, y las medidas cautelares que se han tomado en estas ciudades. Ya volvemos, amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón y hemos estado hablando de las estadísticas de algunos países. Ya hemos mencionado 3: China, Italia, Irán. Son los países hasta ahora que han presentado mayoría de casos en ese mismo orden. Irán, primero que Italia, le lleva un poco en la cantidad de fallecidos hasta ahora, aproximadamente 16 casos por encima de Italia. Y también hemos estado viendo algunas medidas, o hemos estado mencionando algunas medidas protocolares que se han tomado en China y que son distintas a medidas protocolares que se han tomado en países occidentales y que a nuestro parecer no se van a comparar nunca, porque tiene mucho que ver la visión política y cultural de los distintos países en estos casos. Vamos también a mencionar, por ejemplo, algunos otros países que también han presentado casos de coronavirus. Por ejemplo, en Japón, con 274 casos y un total de muertos de 6 y de recuperados 43. En Francia, con 191 casos, con 4 muertos y 12 recuperados. En Alemania, con 180 casos ya registrados, infectados, no tienen ningún muerto. Eso es importante para Alemania. Y tienen 16 pacientes recuperados. En España tienen 125 casos con 0 muertos, 3 recuperados. En Singapur tienen 108 casos registrados, 0 muertos, 78 recuperados. Singapur lleva una muy buena tasa proyectada en la cantidad de recuperados. En Hong Kong, 100 casos con 2 muertos y 36 recuperados. Así sucesivamente. En muchos otros países en donde vemos, por ejemplo, en Taiwán con 41 casos, 1 muerto, 12 recuperados. En Inglaterra, 40 casos, 0 muertos, 8 recuperados. En Malasia, 29 casos, 0 muertos, 22 recuperados. En Canadá, 27 casos, 0 muertos. Así sucesivamente. Muchos otros países ya con muy poquitos casos, 8 casos, 7 casos, pero inevitablemente ha sido una pandemia que ha tocado a la gran mayoría de países en todo el planeta Tierra.
Y en República Dominicana, un caso registrado, 0 muertos, y ese caso no se presenta como recuperado, sino que aún sigue con el virus, teniendo el virus, ¿no? Presentando el virus, y las autoridades dominicanas pues lo mantienen en cuarentena y preparándose en cuanto a las medidas protocolares que la República Dominicana debe tomar. Ya que estamos mencionando la República Dominicana, y antes de pasar a algunas imágenes de las medidas protocolares que se han tomado en China, queremos mencionar algunos protocolos de otros países, y que nos parece que el Ministerio de Salud Pública pues se va a hacer eco de esos protocolos establecidos para seguir la misma línea de acción de países que en materia de salud pues están muy avanzados. Aquí vemos, por ejemplo, en un documento de el gobierno español, en donde manda a que se tomen algunas medidas, como por ejemplo, ya de forma general, el paciente debe de mantenerse en una habitación individual, aislada, no podrá recibir ninguna visita. El equipo médico que lo atienda debe de estar debidamente protegido, con todo lo que conlleva la protección para no ser infectados por el coronavirus. Se debe evitar el traslado de los pacientes entre distintas áreas del hospital, es decir, el paciente donde el paciente esté no debe de ser movido, y ahí debe de ser atendido en una habitación, vamos a decir, completamente en cuarentena, ¿no? Aislada. También, por ejemplo, mantenerse en una distancia de 2 metros. Tiene que tener una separación con otros pacientes. No puede estar el paciente de coronavirus en una habitación con otros pacientes, y así sucesivamente. O sea, un sinnúmero de medidas que se deben de tomar en cuanto a el manejo y el trato con pacientes ya detectados con este virus. También nosotros podemos seguir viendo la proyección que tenemos, por ejemplo, aquí en la República Dominicana. Pues no se ve, por ser el primer caso, una proyección significativa en cuanto a la propagación del virus. Eso nos alienta un poco. Las autoridades han tomado las medidas del lugar, y no se debe de crear pánico ni alarma, sino estar atentos a lo que establecen las autoridades de salud a través del Ministerio de Salud Pública. Y lo más importante es que se tomen las medidas protocolares necesarias, y que cada ciudadano pues debe estar pendiente a qué es lo que nos mandan a hacer con relación a el cuidado para no contagiarnos con este virus. Ahora, lo que sí nosotros podemos decir es que tenemos que tener muy pendiente de que la República Dominicana es un país que no es tradicionalista en cuanto al cuidado personal de los ciudadanos. La cultura dominicana es una cultura muy abierta. Las medidas protocolares no apuntan a ser extremas en este país tampoco. Es un país tropical, es un país caribeño, es un país donde la gente es muy amable, muy afable con todo el mundo. Nosotros tenemos una cultura de ayuda, de cercanía con los vecinos, con los amigos. Esto puede ser un pro y un contra
que nos afecte con esta enfermedad, porque no prevemos que en la República Dominicana, si esta enfermedad logra expandirse o se siguen viendo más casos, esperemos en Dios que no sea así, pues es muy difícil controlar a la población dominicana en asuntos de reunirse, en asuntos de tomar las medidas necesarias del lugar para utilizar ciertos elementos para protegerse del virus. Es muy difícil porque la cultura dominicana, como ya dije, es muy abierta. Y como ya dijimos en el inicio, en China las medidas protocolares son extremas porque la visión de ese partido político, no de ese régimen político que está en China, son muy estrictos y tienen incidencias históricas de cómo ellos se han manejado en otras situaciones. Ya tienen precedentes históricos que nosotros sabemos cómo ellos han tratado de contener, independientemente de llevar una supresión a la ciudadanía en su país. Los chinos son muy herméticos también en cuanto al manejo de información, son muy cerrados, y la bioética en China es distinta a la bioética occidental. Bueno, ya diciendo esto, vamos a ver algunas imágenes que dijimos que íbamos a presentar con relación a cómo se está viendo el coronavirus en China y cómo la ciudadanía lo ha estado tomando. Veamos.
Bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema del coronavirus desde un punto de vista de los protocolos que se han tomado en diferentes países. Hemos mencionado algunos países. También hemos mencionado algunos países que han presentado sus estadísticas. En tiempo real hemos mencionado la cantidad de infectados, la cantidad de muertos y la cantidad de recuperados. Y en República Dominicana, en donde ya hemos detectado el primer caso de coronavirus de la mano de un extranjero italiano, hasta ahora las autoridades, las informaciones que han dado es que se han tomado las medidas del lugar, han puesto en cuarentena al paciente, no se han detectado otros casos. Esperemos que aquellos que hayan tenido contactos con ese paciente, pues las autoridades le den el seguimiento del lugar, ya que esta enfermedad tiene un proceso de incubación entre 4 a 9 días y también aquellos que no presentan sintomatología pues pueden ser portadores en ese momento sanos de la enfermedad y pudieran estar contagiando a otras personas, pero que esperamos que la República Dominicana, tierra en la cual nosotros le rendimos honor y gloria a nuestro Señor Jesucristo y nos mantenemos en oración, pues conforme a la voluntad de nuestro Señor podamos ser bendecidos con su protección. Y si los casos pues incrementan, tener la plena confianza en que nuestro Señor pues obrará conforme a su voluntad para que no solo la República Dominicana encuentre mejoría, sino también otros países hermanos que también vamos a orar por ellos. Vamos a mencionar también que se han dado algunas buenas noticias en vía de esperar que se confirmen, como por ejemplo Israel anuncia que dentro de varias semanas podrán tener a la mano una vacuna contra este virus, ya que ellos estuvieron trabajando sobre otras investigaciones en bioética y se dieron cuenta de que en esas investigaciones científicas pues es muy probable que puedan tener el suero a la mano para los pacientes de coronavirus. Eso es una muy buena noticia, y también la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice que a través de Israel, del pueblo de Israel, pues muchas naciones serían bendecidas. Eso fue una promesa de Dios hacia Abraham. Y obviamente hemos sido bendecidos con la salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la simiente de salvación. Aunque también desde la palabra de nuestro Señor entendemos, y esto tenemos que tenerlo muy pendiente, aquellos cristianos que siguen este espacio, es que todas las cosas que suceden en el mundo no escapan a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas son necesarias que sucedan antes de su retorno, antes de su gloriosa venida. Y aunque no se menciona coronavirus en la Biblia, pero la palabra de nuestro Señor habla de que habrá incremento en pestes en todo el mundo. Ya eso está establecido en el Apocalipsis, y ya eso sería un asunto de estudio y de reflexión teológica, que no vamos a entrar en detalles, sino que en otro programa pues con algún hermano teólogo que tenga mucho conocimiento en teología, pues nos pueda ayudar a hacer un programa de análisis reflexivo sobre lo que está aconteciendo en la actualidad en el mundo. Bueno, esto ha sido todo. Esperemos que le haya servido estas informaciones que le hemos dado a través de este espacio, y nos veremos en una próxima entrega con otro tema para analizar. Dios les bendiga. Hasta la próxima.